Lo primero que el Espíritu Santo, o el Señor me habló el año pasado, fue que el Espíritu Santo no es el menor de los tres. Porque nosotros creemos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces pensamos que el Espíritu Santo como que es un grado menor que los otros. De repente el único que lo pensaba era yo, y por eso es que Dios me lo habló, pero fue algo muy claro que me dijo, Él no es el menor. Y eso lo vemos en Juan 16, 7, 8. Ni siquiera estaba preparado, me he tenido que pedir prestado la Biblia de mi esposa, porque yo ni siquiera había traído Biblia. Juan 16, espérense, me tengo que poner los anteojos un ratito. Juan 16, 7, 8. Vamos a tocar muchos versículos bíblicos, pero voy a tratar de hacerlo rápido para poder tener tiempo también de administración y ver la mano del Espíritu Santo en nuestra vida, porque para eso es que ha venido, para mostrarse y para tocar nuestra vida. 7:8, Juan 16, 7:8 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Jesús mismo, que estuvo caminando con los discípulos y que estuvo durante 33 años acá en la tierra, Él mismo dijo, les conviene que me vaya. Uno dice, pero si Jesús estuviese acá, ¿no sería excelente? Si Jesús estuviese acá, ¿no sería mejor? Ahí dice que no, que les conviene que me vaya, porque si Jesús estuviese acá, no podría estar en otro lado. Pero el Espíritu Santo está en todos lados, y acá es donde Jesús, lo que habló Dios en mi corazón, y me dijo, Él es Dios también, y no es que es un grado menor que los otros dos, sino que es igual. Y si nosotros leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, vemos que todo o la mayoría de cosas sucede a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona importantísima, siempre lo ha sido, pero más en este tiempo. Y si nosotros oramos a Jesús, oramos al Señor, está bien, pero también debemos pedir al Espíritu Santo sabiduría. Debemos pedir llenura, y eso lo vamos a ver más adelante. Debemos pedir sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el que está acá es el Espíritu Santo. Y Él es el que hace la obra. Y como dijo Jesús, les conviene que me vaya, porque Él vino. Si no se hubiese ido Jesús, no hubiese venido el Espíritu Santo. Y si ustedes leen el siguiente versículo, dice, y convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿De pecado? Porque no cree en mí. Recuerden que el que no se va a salvar es porque no cree, no es por obras. Y ese pecado que habla de no creer, no es que yo ya entregué mi vida a Cristo y ya no creo. Hay muchísimas áreas de nuestra vida que no creemos. Sigue trabajando el Espíritu Santo en nuestra vida para quitar aquellas cosas que no creemos y ponerlas aquellas, para quitar aquella mentira que continuamente el padre de mentira siembra en nuestra mente. ¿A través de qué? De lo que escuchamos, a través de lo que vemos, a través de las corrientes de este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo y debemos dejar que lo haga en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo no es menor y es conveniente que hoy esté acá porque puede tocar nuestro corazón. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo? Vamos a verlo. Juan 20, 22, 23. Juan 20, 22, 23 dice: acto seguido, acá ya Jesús había muerto, pasaron los 3 días, había resucitado, los discípulos estaban todos escondidos porque tenían temor, y se les aparece Jesús. Dice, vamos del 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada,
por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, les saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. ¿Qué está haciendo ahí? Los discípulos están recibiendo el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Unas hojitas después, 2 hojitas después dice, Hechos 1:8. Hablando Jesús nuevamente con los discípulos, les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿cómo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿cómo? Pero si ya no había soplado, les había dado el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esta segunda parte? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá está hablando de lo que pasó en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿Sí? Las lenguas en forma de fuego y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y por consiguiente, Pablo se paró y comenzó a predicar. En comparación, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de lo que hacía antes, hubo una transformación en su vida. Entonces, entre el bautismo y entregar tu vida a Cristo y recibir el Espíritu Santo, hay una diferencia. No es que no vas a ser salvo, no es que el Espíritu Santo no te vaya a hablar, no es que el Espíritu Santo va a estar más lejos de ti. No va a ser así. Pero sí hay una diferencia en poder, en capacidad de discernir las cosas, en valentía y en diferentes situaciones que cada una de ustedes la va a vivir, porque adicionalmente el Espíritu Santo es personal, porque nuestro Dios es un Dios personal. Si bien es cierto, el Evangelio es para todos, pero es un Dios personal. A mí me trata diferente como trata a cualquiera de ustedes, porque ese es Dios. Ese detalle que ustedes necesitan no se lo va a dar nadie, sino Dios a través del Espíritu Santo. Mientras más buscamos, mientras más llenos somos de Dios, mientras somos bautizados con el Espíritu Santo, Dios es el que nos va a dar los detalles, el que nos va a hablar de la transformación que debemos hacer. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Y acá quiero hacer una diferencia que estábamos conversando con mi esposa. Bautismo y llenura del Espíritu Santo. Bautismo es, digamos, cuando tú recibes por primera vez al Espíritu Santo. Cuando oran por ti para ser lleno del Espíritu Santo la primera vez, a eso se le llama bautismo. Y después, cuando tú oras o otras personas oran por ti para que seas lleno del Espíritu Santo, se le llama llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito? Es la llenura llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso lo encontramos en Hechos 1:8. Vamos a leer lo que leímos hace un ratito. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo veo dos cosas acá. Uno es recibir poder y dos, ser testigos de Jesús. Pero estas dos cosas involucran acciones. Salud. Estas dos cosas involucran acciones. Primero, recibir. La acción es del Padre, ¿no es cierto? Dando. Y la segunda es ser testigos. La primera se va a cumplir sí o sí, porque Dios no miente. Dios nunca ha mentido. Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre lo será. Y si su palabra lo dice, se cumple. No hay error en la palabra de Dios. Y si Dios te da una promesa, se va a cumplir en tu vida. Entonces, la primera la damos por descartada, porque dice, recibiremos poder. Vamos a recibir poder, quieras, cuando quieras, cuando eres llena del Espíritu Santo. Eso de todas maneras se da. La segunda es ser testigos de Jesús. Acá sí hay una que no sabemos si se va a cumplir, porque la acción ya depende de nosotros. ¿Cómo es la segunda?
ser testigos de Jesús. La segunda depende de Toño, de mí, no depende del Espíritu Santo, no depende de Dios, depende de mí. Lo que dependía de Dios ya se dio, que es darme poder. Y depende de mí. Y en ese sentido quiero contarles algunas cosas porque es algo que Dios también ha puesto mucho en mi corazón de predicar. Digamos que yo me muevo en un ambiente cristiano, gracias a Dios, mi mamá, mis hermanos también son creyentes, la gente de mis amistades son creyentes. Entonces, ¿cuándo voy a predicar yo? ¿Cuándo le voy a compartir el evangelio a alguien? Hay muy pocas posibilidades que se me dé, etcétera, etcétera. Pero siempre Dios pone. Entonces, había una que constantemente había en mi vida y que nunca la tomaba en cuenta, que era cuando tomaba taxi. Que también es poco, porque normalmente trato de utilizar mi bicicleta, trato de desplazarme en bicicleta o en el carro, etcétera, etcétera. Pero cuando tengo que ir al aeropuerto o situaciones X que tengo que utilizar taxi, yo traigo mi taxi, o señor, buenos días, o buenas tardes, lo que sea, así, mi teléfono, chao. Gracias, ni siquiera le sacaba el dinero para pagar, porque ya todo se paga con tarjeta de crédito. Entonces, y el señor me dijo, oye, pero ahí tienes oportunidad de hablar. Y decía, pero señor, estoy ocupado. Entonces recuerdo una vez que fui a Tacna y tenía que ir a una ciudad que está a 2 horas. Contraté un taxi. Tacna está al sur de Perú, está como a 1500 kilómetros, es la frontera con Chile. Y de ahí tenía que regresar hacia el norte, como a una ciudad, para ver unos terminales ahí. Y eran 2 horas de taxi. Entonces, me madrugué por el vuelo. Entonces, mi misión era dormir en el taxi. Estaba cansado. O sea, mira, a mí qué predicar. Y bueno, en ese momento no pensé en eso, ¿no? Yo dije, me levanté, me bañé, me vestí, salí como a las 6 de la mañana, una cosa así. El taxi ya me estaba esperando, me subí al taxi. Bueno, me eché así rico, cómodo para dormir y ¡pum! El Espíritu Santo habla de mí. Si estoy cansado, he dormido poco, habla de mí. Entonces esa lucha duró como 20 minutos. No me voy a mentir, si duró buen tiempo, pues no quería hablarle. Entonces, porque quería descansar, la verdad. Y si yo soy el único que ha pasado eso, no hay problema, ¿no? Espero que ustedes no pasen lo mismo. Y hasta que dije, ya, ¿qué voy a hacer? Pero ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Te crees en Dios? Entonces me dijo, no, sé tú. Ahí entonces comencé, ¿y este carro qué marca es? ¿Cuánto te...? Pero yo siempre hago esas preguntas, bueno, me gusta mucho el tema de vehículos, ¿no? De saber rendimientos y eso. Entonces, ¿y cuánto te da? ¿Qué gasolina le echas? ¿Y cuánto kilometraje haces? ¿Y cada día cuánto recorres? Así, y nunca te han asaltado. Y me contó, y ahí Dios me dijo, hágale, de que yo lo puedo proteger. Y yo dije, buena idea, sí. Inteligente el Espíritu Santo. Entonces, agarré y le dije, y me contó la historia que casi lo matan. Y yo le digo, ¿y tú por qué crees que no te mataron? Ay, por suerte. Por suerte, le dije, eso no es así, le dije. ¿Tú no crees que existe un Dios todopoderoso, soberano, que no permitió que te mataran? Y comencé a hablar, le prediqué, le dije que entregara su vida a Cristo, etcétera, etcétera. Ya de regreso sí dormí. No, de regreso también seguimos hablando. Y eso me sucede en cada taxi que subo ahora. Si es 20 minutos o 25, hay veces ni siquiera tengo la oportunidad de compartirle completamente porque él también habla. Yo no le voy a cortar, le voy a decir, ¿no? Pero muchas veces es suficiente con que me bajo y le digo, ¿sabes qué? El Señor te ama. Porque no he tenido la oportunidad de hablarle, pues hemos estado conversando y la conversación tampoco quiero que sea muy positivo, sino que fluya normal. El Señor te ama y quiere hacer algo en tu vida. Pregúntale qué es. Y los tipos se quedan así sorprendidos como diciendo, gracias por tu palabra. O sea, al final, una sonrisa, una palabra, puede ser suficiente para que alguien entregue su vida a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo, les cuento otra que me pasó, es así, con vergüenza te voy a contar, porque no la cumplí. Cada cierto tiempo yo tengo que ir al hospital en Lima, por recoger unas medicinas, etcétera, etcétera, y como es un hospital está lleno de gente, ¿no? Y mucha gente mayor, porque es el seguro social. Entonces tú vas y entregas un ticket para que te den la medicina y te sientas, y hay gente de acá y gente de allá. Entonces me senté, entregué mi ticket, me senté, iban a decir mi nombre y yo lo recogía, y en ese momento el Espíritu Santo me dice, miren lo que me dice, me dice, párate y ora por cada uno de los que están ahí. O sea, que
Señor, está bien difícil, por la vergüenza y todo. Le dije, no, Señor. Y nuevamente me dijo, párate y ora por cada uno. Entonces yo le dije, mira, voy a orar así, y voy a orar así. Con vergüenza lo digo, pero lo hice así, y no oré. Pero realmente, después de un tiempo me puse a pensar, ¿y saben qué desaproveché? Ver la mano de Dios. Si yo hubiese quitado de mí el temor, el temor que tenía, la vergüenza que podía pasar, pues la gente está diciendo, ay, sale acá, loco. Si hubiese quitado eso de mí, de repente hubiese visto milagros, pero no lo hice. Entonces dije, y el Señor después, el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, has perdido una oportunidad de ver lo que yo puedo hacer. Y yo le dije, sí, Señor, dame otra. Así que no he ido todavía al hospital a hacer esa cola, pero vamos a ver si se da. Bueno, esa es la diferencia, y más adelante vamos a hablar de cómo reconocer la voz de Dios y de que Dios sí quiere hablarnos de todas maneras. Entonces, el propósito del bautismo o la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida es tener poder y compartir. Entonces, el primer punto que yo las animo a ustedes es compartamos. A veces uno cree que no tenemos tiempo, solo una palabra es suficiente. Y no importa dónde estén, no importa con quién estén, háganlo, no va a pasar nada. Y sean ustedes. No tengan, sí es bueno tener una estructura mental de cómo predicar y de tener ciertos versículos bíblicos en la mente para compartir, pero sean ustedes. No, si no hay la oportunidad de decirle un versículo bíblico, un Dios te ama, puede ser más que suficiente. Puede transformar la vida de cualquier persona. Y puede ser que ustedes sean la persona número 8 que les está hablando, o la 10, o la primera. Pero no va a quedar en vano, no va a quedar en el aire. Háganlo. Sé que el primer punto que les recomiendo es, y por qué el Espíritu Santo viene en nuestra vida, es que debemos compartir el Evangelio en todo momento. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia única. ¿El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única? Pues no. La llenura del Espíritu Santo es algo continuo. Vamos a Hechos 4:31. Vamos a utilizar mucho el libro de Hechos porque están todos los hechos de los apóstoles. 4:31 dice, perdón, vamos del 27 ya. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los grandes gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucedería. 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extendiendo tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, ¿quién estaba orando? Pedro. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Pedro también estuvo cuando llegó en el capítulo 2, cuando llegó las lenguas de fuego, estuvo Pedro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Seguras? Claro que la Biblia lo dice, Pedro sí estuvo. Así es. Y acá dice que volvió a temblar y fue lleno del Espíritu Santo. O sea que se le acabó la llenura. No se le acabó. Es algo constante en nuestra vida. Debemos orar para ser llenos del Espíritu constantemente. ¿Qué pasa si no oramos y no somos llenos del Espíritu constantemente? ¿Qué sucede en nuestra vida? Siempre han hablado, no sé si ustedes han escuchado el ejemplo del perro blanco y el perro negro que tenemos adentro, que si tú le das de comer al perro blanco más que al perro negro, el perro blanco va a ganar, y si le das al negro, el perro negro va a ganar. Lo que pasa es eso, que mientras menos nos llenemos del Espíritu Santo, esta carnecita que tenemos nosotros, nuestros pensamientos, las mentiras que hay en nuestra mente y muchas cosas más, nos van a ganar. En cambio, cuando yo sigo y oro y quiero ser lleno del Espíritu Santo constantemente, y viene la mentira del temor que te dice que mañana te vas a morir o lo que sea,
el Espíritu Santo va a coger de tu corazón la Biblia que conozcas, o vas a abrir tu Biblia para leerla y te va a mostrar una verdad que va en contra de esa mentira. Amén. Y simplemente vas a derrumbar esa mentira y va a quedar la verdad en tu corazón. El Espíritu Santo hace esa función. Busquemos la llenura constante del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado del Espíritu Santo en nuestra vida? Vamos a verlo en Pedro, ¿ok? Ya sabemos cuál es el resultado, pero quiero que vean cómo era Pedro antes y después. Juan 21, 2, 3. Unos capítulos antes. Juan 21, 2, 3 dice. Sucedió, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que tomaban gemelo, Natanael, el de Caná de Galileo, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. No vamos contigo, contestaron ellos. La vida de Pedro era la misma. ¿Pedro qué era antes de que Jesús lo llamara? ¿Y acá qué estaba haciendo? Estaba pescando. Y esto es después que el Espíritu Santo, después que Jesús sopló y le dijo reciban el Espíritu Santo. Después de eso, Pedro dice, sigue con su vida, me voy a pescar. No hubo, claro, obviamente que había una transformación en su corazón, porque vivir 3 años con Jesús definitivamente transforma a cualquiera. Sin embargo, no tenía todavía el poder suficiente como para predicar. Pero en Hechos 2.14 vemos la diferencia. Salud. Hechos 2.14 dice, hija, y se me perdió, acá está. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y otra vez en cuello, y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Se puso a predicar. Eso fue exactamente después que llegó las lenguas en forma de fuego y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Sí. Pedro tuvo el valor de pararse. Antes, cuando estaba pescando, el pueblo o la gente que estaba alrededor era mucho menos. Hubiese sido más fácil que se levantara a predicar ahí, porque eran sus compañeros, ¿no? Si estaba pescando con la gente que lo conoce. En cambio, acá se levantó y habían como 4.000, 5.000, no sé cuántos había, pero dice que se convirtieron 3.000, creo, ¿no? O 5.000, no me acuerdo. Pero era una multitud de gente que había. Y la diferencia es abismal. Ha podido compartir el evangelio con los que estaban ahí al costado, pero por temor no lo hizo, sino que hizo su vida normal. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue bautizado, se paró y dio una prédica que se convirtieron muchísimos. Y de ahí su vida, en ninguna parte, de hecho leemos que se volvió a pescar. De ahí su vida fue luchas, la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Predicar, irse de paseo, no, irse de viaje para predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Su vida fue así, se transformó completamente. ¿Nosotros queremos eso? Sí, yo quiero que mi vida sea transformada completamente. Viajar también. Sufrir lo que sufrió Pedro, no tanto, pero bueno, sí quiero que mi vida sea transformada completamente para darle la gloria y la honra a Dios. Nosotros estamos acá para eso. Sí, es bueno disfrutar todo lo que Dios nos da, sí, amén. Pero nuestra principal función en nuestra vida es darle la gloria y honra a Dios. Con cada cosa que haga, con cada cosa que piense, con cada paso que dé, debo darle la gloria y la honra a Dios. Para eso es el que el Señor nos ha puesto. Bueno, sigamos. Beneficios de vivir llenos del Espíritu Santo. Acá sí son como 6, así que vamos rapidito para no terminar tarde. Primero, Hechos 10, 44, 46. Hechos 10, 44. Dice, Hechos 10, 44, 46. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, retrocedamos un poquito. Pedro, el Espíritu Santo le muestra a Pedro que lo que él decía impuro, lo que Dios había purificado, que no lo llame impuro. Yo quiero que tengan un poco el contexto, porque es muy importante acá, no solamente del beneficio, sino de cómo Pedro había sido cambiado. Los judíos
decían a todo lo demás, ¿cómo les decían? Perros. Los judíos eran recontra exclusivistas. O sea, ellos eran, ese es un perro, ese no se va a ir al cielo, pero nunca. Y lo que Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo, anda, predica ahí. Pero ¿cómo era yo meterme en la casa es, anda? Y eso es algo que todos luchamos. Cuando Dios nos manda a hacer algo que no queremos, o que va en contra de nuestra lógica, como me mandó a orar Pedro obedeció yo, ¿no? Pero cuando me mandó a orar por los que estaban ahí, es una lucha normal. Pero Pedro tuvo la oportunidad de ver algo increíble. Ni siquiera terminó de predicar lo que quería predicar. Es como que ahorita que uno termine y ¡pum! Todas se conviertan, todas se convierten. Pero Dios haga algo ahorita, ¿no? No terminó ni siquiera de predicar y ¡pum! Cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. ¡Wow! Leámoslo para que sea más wow. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, imagínense, habían mandado gente de la circuncisión para los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Dos cosas que hace el beneficio de la llenura del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, que es un tema que no vamos a tocar hoy porque es un tema largo, pero es un beneficio personal hablar en lenguas, y les recomiendo a todas ustedes que anhelen hablar en lenguas. Si no lo hacen, anhelen a hablarlo. Y es más, si no lo hacen, ahora que terminemos de compartir, oramos por los que quieren, las que quieran orar para poder hablar en lenguas, ¿ok? Y lo otro es alabar a Dios. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo te direcciona a alabar a Dios. Y no solamente la alabanza a Dios, y eso es algo que Dios ha puesto también en mi corazón, es los domingos cuando damos un servicio. La alabanza a Dios es diaria en tu vida, desde que te despiertes y decirle: Señor, gracias porque tengo vida, gracias porque tengo agua caliente, gracias porque tengo ropa limpia, gracias porque en mi casa tengo un techo, gracias porque tengo cómo movilizarme, etcétera, etcétera, etcétera. Si reconocemos que todo lo que tenemos, todo, viene de Dios, la gratitud y la alabanza hacia Dios va a ser algo muy espontáneo. Pero debemos reconocerlo. ¿Y saben qué? Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios, si nos los quitan, no pasa nada. Porque es de Dios. Seguramente nos va a doler, va a ser difícil. Pero no vamos a caer ni en depresión, ni nos vamos a sentir mal, ni nada por el estilo. Porque es de Dios. Y si yo reconozco que es de Dios, y si Dios un día me lo da y otro me lo quita, ¿cuál es el problema? Él es soberano, ¿no es cierto? Él es soberano. Él ha sido soberano y será soberano siempre. Nada de lo que yo haga puedo cambiar esa verdad. Así como cualquier pataleta, cada Catalina no va a cambiar la verdad y que yo soy su papá. Así es. Por cualquier cosa que yo le diga a Dios, no cambia, él va a ser soberano. Y su voluntad se hace sí o sí. No es que yo la voy a cambiar, ¿no? Y el mejor testimonio, el mejor testimonio es la vida de Sansón, que yo le digo Sansón. ¿Ya? La vida de Sansón, yo lo he leído tantas veces y no entendía por qué, y hace un tiempo atrás entendí. La vida de Sansón fue una vida con propósito. Era una mujer que no podía tener hijos, y se le presenta un ángel y le dice: vas a dar a luz, pero ese hijo salvará al pueblo de Israel. ¿De quién? De los filisteos. ¿Y lo salvó? Claro que lo salvó. Pero si ustedes ven la vida de Sansón, es un desastre total. El tipo se metió con mujeres, mató a quien quería y como quería, hizo lo que le dio la gana en su vida. Al final, gracias a Dios, se arrepintió cuando yo estaba sin ojos, encadenado y todo lo demás. Se arrepintió
Dios no sé si le hizo crecer el pelo nuevamente, pero le dio la fuerza y mató como a 3.000, 4.000 más gente de la que había matado antes, mató a todos los filisteos y libró a Israel del pueblo de los filisteos. Por eso, la vida, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Entonces, es mucho mejor si nosotros estamos del lado de que se cumple, ¿no es cierto? Porque nos va a ir mucho mejor, o sea, nuestras decisiones van a ser más acertadas, los que van a salir beneficiosos somos nosotros. En cambio, si estamos en este lado, como Sansón, va a sufrir, porque él sufrió, le sacaron los ojos, lo encadenaron, o sea, perdió lo que Dios le había dado, su fuerza. Se burlaron de él. Entonces yo digo, wow, Señor, gracias por la vida de Sansón, porque para mí es un testimonio. Yo quiero estar de este lado, aunque muchas veces parezco más de acá, pero igual, la intención es estar acá, porque es el deseo que yo tengo. Entonces, lo primero que podemos hacer es, el beneficio de vivir llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas, vamos a hablar por eso ahora, y la alabanza a Dios. Otro, mayor deseo de predicar el Evangelio. Hechos 2:14. Hechos 2:14 dice, sí, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, lo que leímos hace un ratito, ¿no? Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Y Hechos 4:33. Hechos 4:33 dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Si tú dices, ¿más cerca? Allá, a 5 minutos. ¿Se acabó? Ya, ok. Entonces tengo que correr. Si tú dices, no sé cómo predicar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar la palabra. No vamos a tocar los otros puntos porque quiero entrar a un punto importante que es el Espíritu Santo nos habla para cosas cotidianas y para cosas específicas. Ese es uno de los beneficios. Para cosas cotidianas, Hechos 8, 26, 29. Hechos 8, 26, 29 dice, estas son para cosas cotidianas. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe empezó el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado junto a su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Él estaba yendo y en algo cotidiano el Espíritu le dice, haz esto. Pero también nos habla para cosas específicas. Hechos 9, 10 al 11, el siguiente capítulo. Hechos 9, 10 al 11 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a casa de Judas, el que llaman en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ok, algo muy específico. Para esas dos cosas el Espíritu Santo nos habla, para cosas cotidianas y cosas específicas. Entonces, yo pregunto, ¿cómo reconocer la voz del Espíritu Santo? Para eso, rapidito, ya me quedan 3 minutos, rapidito, vamos a 1 Samuel 3, 1, 10. 1 Samuel está en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Sí. Es el llamado de Samuel. Ya, 1 Samuel 3 del 1 al 10. Sí, 3 del 1 al 10. Dice, Samuel, que todavía era joven, me identifico con él, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de él. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones.
Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más, el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, él levantó y fue donde estaba Elí, aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escuche. Esta misma situación nos pasa a todos. El Espíritu Santo nos habla y no lo escuchamos. Acá Elí 3 veces le habló el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? A la tercera recién. Entonces, ¿cómo escuchar y saber qué es el Espíritu Santo el que nos está hablando? En nuestra mente hay cientos de voces. Temor, el mundo, etcétera, etcétera. Familia, circunstancias, muchas cosas en nuestra mente. Pero ¿cómo reconocer que es la voz de Dios? Primero, hay que romper aquellas cosas que amenguan se dice, o silencian, menguan, gracias, menguan la palabra de Dios, las que silencian. Una de las cosas que silencia la voz del Espíritu Santo es nuestra conciencia cauterizada, porque el Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia. ¿Qué cauteriza nuestra conciencia? El pecado, la falta de perdón, la desobediencia a Dios, la mentira, etcétera, etcétera. Eso constante, lo que va a hacer es que va a cauterizar nuestra mente, y al cauterizarla, simplemente la voz del Espíritu Santo va a estar más bajita. No que se vaya, sino que se va a apagar, se va a ir silenciando muy poco. Otra cosa que también hace que se apague la voz del Espíritu Santo es los deseos, satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. Entonces, todo lo que viene de falta de perdón, de los deseos de la carne, debe salir de nuestra vida, o debe comenzar a salir, para que el Espíritu Santo podamos reconocer más la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo reconozco la voz del Espíritu Santo? Lo hablo por experiencia. ¿Alguno de ustedes cuando camina se cae? Si te tropiezas, sí, pero en circunstancias normales, no. ¿Se acuerdan cómo comenzaron a caminar? No creo que nadie se acuerde. De repente, porque han visto videos, puede ser, éramos muy chiquitos. Claro. Así es la vida con el Espíritu Santo. Práctica. Catalina, cuando empezó a caminar, era con práctica. Caminaba, se caía, así caminaba. Hasta que comenzó a caminar, y ahora agárrala, porque corre y todo lo demás. Oír la voz del Espíritu Santo es con práctica. Es con práctica. ¿Y a qué me refiero con práctica? Miren, el Espíritu Santo no se cansa de hablar. Está todo el día hablando. Entonces yo muchas veces estoy en mi casa, en el trabajo, y de repente hemos conversado con mi esposa y ha habido una pequeña diferencia, pequeñísima diferencia, que normalmente no sucede en los matrimonios cristianos, y yo estoy seguro que yo tengo la razón, como casi siempre, no. Y puede ser que en ese momento se tenga la razón, pero ahí el Espíritu Santo me dice, anda a pedirle perdón. ¿Y cómo sé que es el Espíritu Santo? Por la práctica, en fin, porque puede ser también que puede ser que me equivocaba en la práctica. Pero ¿saben cuándo me doy cuenta que, y es por la práctica que es el Espíritu Santo? Cuando voy, le pido y la cosa se arregla. Claro, el Espíritu Santo, definitivamente. Pero eso ha sido práctica. O que alguien, cuando tú estás orando, y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a orar unas por otras y van a quedarse en silencio, esperando que el Espíritu Santo le hable algo relacionado a la otra persona. La primera vez que hice esa experiencia de orar por otra persona, y
y el Espíritu Santo me habló dolor en la rodilla o dolor en la pierna, me quedé callado. Porque no le creí. Y otro de los que estaban ahí, a mí el Señor me ha dicho que tú tienes un dolor en la rodilla. Y la chica dijo, sí, sí. Y yo dije, ¿por qué no hablé yo? Pero ahí poco a poco fui conociendo la voz del Espíritu Santo. Hay veces yo estoy así y de repente llama a tu mamá. Mamá, ¿cómo estás? O cosas, o sea, cosas tan simples como estoy trabajando, yo soy, y mi esposa va a decir, recontra rígido con mi trabajo. Para mí, de tal a tal hora tengo que trabajar, salirme de esa situación, no me cabe la mente. Es decir, tomarme 3 horas en la tarde para hacer cualquier cosa, es como que le estoy sacando la vuelta al trabajo. Pero también trabajo horas que no debería trabajar. Entonces, por ti todo lo puedo, todo es posible. no pasa nada. Pero falta eso, nada más. Con la práctica es que aprendemos a escuchar la voz de Dios. Pero hay una segunda cosa que es necesaria y que es fundamental: la Biblia. Si no tenemos la Biblia en el corazón o en nuestra mente, no podemos tener la certeza de lo que el Espíritu Santo nos está hablando es de Él. Porque el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la Biblia. Nunca. No puede ir en contra de la Biblia porque es Dios. Aparte porque Él la escribió. Entonces no puede ir en contra de la Biblia. Entonces, y si yo no tengo Biblia en mi corazón o en mi mente, en mi alma, tú vas a decir, esto viene de Dios. Entonces es importante conocer Biblia, es importante estudiar Biblia, es importante comer Biblia todos los días. Porque eso es un recurso que tiene el Espíritu Santo para que cuando te habla algo, tú digas, sí viene el Espíritu Santo. Sí viene el Espíritu Santo. Entonces, ustedes me pueden preguntar, ¿pero qué tiene? O sea, ya, ok, la Biblia está bien, pero cuando tú oraste por esa vez, por esa chica o señora, y te puso el dolor, que tenía el dolor en la rodilla, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Qué versículo lo acompaña? Ahí yo no creo tanto que es un versículo, sino que Dios te está mostrando algo para que también ores por ella, por sanidad. Y eso sí está respaldado por la Biblia. O sea, una cosa es decir, tienes dolor en tu rodilla, y otra cosa es decir, el Señor me ha mostrado que te vas a morir. Lo segundo, no tienen un respaldo. ¿Me entienden? Puede ser que te muestre alguna enfermedad y todo, pero la intención es la oración de sanidad. O lo que te vaya a mostrar, no sé lo que te vaya a mostrar. Pero hay una intención, tiene que tener una intención y una base bíblica que nos apoye. Y obviamente si no tenemos base bíblica en nuestra vida, va a ser más difícil discernir la voz de Dios y la del Espíritu Santo. Yo creo que ser llenos del Espíritu Santo y compartir el Evangelio, que es el primer punto que le dije, es muy importante, pero lo segundo es conocer su voz. Si no conocemos su voz, nos estamos perdiendo una vida de poder. Y esto lo ven en Hechos y en los siguientes libros del Nuevo Testamento. Nos estamos perdiendo una vida de satisfacción. Poder orar por una persona, que el Espíritu Santo ora por ella y ver que sana, eso no tiene valor. Eso es algo, eso es ver la mano de Dios a través tuyo. Y eso es, yo digo que es parte del reino de Dios acá. Ver esa sanidad y decir, Señor, gracias. Gracias, primero porque la sanaste o lo sanaste, y porque me utilizaste y porque te escuché. Entonces, mi ánimo ya para cerrar es, prediquemos a todo tiempo, y segundo, aprendamos a escuchar las voces de Dios. Entonces, yo quiero que hagan grupitos de 2 físicos. Oye, perdóname una pregunta. Claro. Tú hablaste de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo haces tú para que todas escuchemos? ¿Cómo es la dinámica de pedir la llenura del Espíritu Santo? Gracias por la pregunta. Yo creo que también el 90% o hasta el 95% del trabajo del diablo es en la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el diablo? Mete mucha mentira, muchísima mentira en todo lo que hacemos. Y una de las mentiras que existe, que creo que hace que no seamos llenos, es que hay un tema, no, ¿cómo se diría?
mágico o místico, gracias por la palabra, místico alrededor de la llenura del Espíritu Santo, y eso es mentira. No hay absolutamente nada místico. Dios no tiene nada de místico. Dios te ama como eres y te va a utilizar como tú eres. Y si tú necesitas arrodillarte y orar media hora diciéndole, Señor, lléname de ti, del Espíritu Santo, hazlo, porque es tu manera de ser. Pero si lo quieres hacer mientras vas en el bus, hazlo. ¿Qué hago yo? Yo constantemente cuando yo me siento, por ejemplo, delante del trabajo, y veo pues una lluvia de correos y no sé qué hacer, y esto es un problema, hago varias cosas. Una de las cosas que hago, oro en ese momento pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo que me llene de él para saber qué debo hacer. Otra cosa que hago es ayuno. Antes ayunaba todos los lunes, ahora ayuno una vez al mes. Bajé mi ritmo. Pero cuando hay algo que no le encuentro la solución, por ejemplo el tema del trabajo, que era algo que me absorbía, la responsabilidad, y no es que yo trabaje como loco, sino que siento que la responsabilidad es tan fuerte, ayuné 3 días. 3 días ayuné y dije, Señor, yo no, y el Señor me llevó, me hubiese llevado el primer día, bueno, pero me lo llevó al tercer día, la palabra de Dios, y me dijo, así como Moisés fue aconsejado por Yetro, cuando tenía a todo el mundo, fíjate en las cosas principales de tu trabajo, en las secundarias no. Y eso me ha dado tranquilidad, porque me fijo en lo que yo debo ser responsable, y hay muchas otras cosas que también llegan, pero en lo principal. Entonces, hay varios métodos. Ayunar es una, y es muy bueno ayunar. Segundo, siendo tú misma, orando y diciéndole, Señor. Y tercero, cuando encuentras una situación difícil, en ese momento, no sé, quedarte callado un momento y decirle, Señor, lléname de ti y dame sabiduría para saber qué hago. Nosotros estamos tan cerca de Dios con una oración. El velo se rompió. Tenemos acceso libre en todo momento. No hay hora, no hay tiempo. Tú puedes estar en el baño y puedes orar. Puedes estar antes de acostarte y puedes orar. Y les aseguro que Dios escucha sus oraciones. Pero también les aseguro que Dios la responde. El problema es que a veces la responde como yo no quiero. Entonces yo creo que no la ha respondido. Pero Dios siempre responde todas nuestras oraciones. Esa es la forma que yo lo hago. O sea, yo creo que Dios tiene códigos o manera, como Dios es personal, una manera diferente en cada persona. Y esa es mi manera de cómo yo constantemente leyendo. Y otra manera que es muy eficaz es leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Se me está escapando, pero ahí el Espíritu Santo me dijo, oye, ¿estás olvidando? Entonces, leyendo la palabra de Dios. Seamos diligentes en leer la palabra de Dios. Perdóname que te haga la pregunta, pero tocaste temas bien neurálgicos. Somos conscientes de que muchas cosas del Espíritu, muchas cosas de Dios se han prostituido dentro de la iglesia. ¿Cómo manejas tú o cómo manejarías tú esa llamada que se ha hecho? Dios me ha mostrado que vendas todo lo que tienes. El Espíritu de Dios me ha dicho, sí, porque eso se ha visto últimamente, me ha mostrado que vendas todo lo que tienes y que me consignes a mi cuenta. Estamos viendo falsos maestros que han utilizado todos los dones del Espíritu para manipular a la iglesia. ¿Cómo manejas tú eso? Bueno, es una buena pregunta. Yo primero le daría gracias a la persona por decir que llamarme y decírmelo. Y le diría, ok, solo te pido que ores diciéndole a Dios que me lo muestre a mí. Amén. Tal cual. Bien. Está bien, y si me lo muestra a mí, lo tuyo es una confirmación. Si no me lo muestra, comiste frijoles el día anterior y soñaste cualquier cosa. Bien, gracias. Así de simple. Porque Dios es personal. O sea, no puede venir alguien y decirme, te vas a casar con tal persona. Cuando yo me iba a casar con Vanessa, el que me habló fue Dios. Y bueno, no sé si saben la historia, pero nosotros tuvimos un año de noviazgo, rompimos, tuvimos 4 años separados,
Y después de los 4 años volvimos. Yo dije, nos casamos al toque. Felizmente aceptó. Entonces nos casamos inmediatamente. Pero en esos 4 años, en el primer año, Dios me mostró claramente que era ella. Que era ella. Y terminamos y yo dije, ¿te equivocaste, Señor? ¿O me equivoqué yo? Ya, ok. Entonces, el Señor me dijo, stand-by. Y stand-by estuve, y después de 4 años era. Ok, gracias. Quiero que se junten en grupos de 2.